Gracias nuevamente por estar ahí. Nos introducimos en un tema que resulta totalmente transversal en la historia de España del primer cuarto del siglo XX, la Guerra de África o Guerra de Marruecos. Lo hemos dividido en dos entregas. En esta primera veremos sus antecedentes y algunos sucesos como la Semana Trágica de Barcelona, con los que intentaremos contextualizar política, económica y socialmente un conflicto que era rechazado por la sociedad española. Vamos a ello. Guerra de Marruecos y Semana Trágica de Barcelona. Están íntimamente unidos. Como introducción, vamos a ver un vídeo realizado por el profesor de Geografía e Historia Ignacio Sobrón. Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas en el norte de África son lo único que ya le queda a España de su pasado colonial. El desastre del 98 había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales. A pesar de ello, España se ve forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional de control en la zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incluida la región del Rif, y a incrementar la inversión en sus minas. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevan varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Últimas noticias. Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África. Los reservistas embarcan en Barcelona. Son soldados que ya han hecho el servicio militar al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Muchos de ellos son ya padres de familia. Su movilización provoca la protesta espontánea de sus mujeres que logran impedir el embarque. La noticia corre por Barcelona y hace estallar la ira popular contra la nueva aventura colonial. Anarquistas, socialistas y republicanos convocan una huelga general. El 27 de julio, las tribus rifeñas atacan por sorpresa a las fuerzas españolas cerca de Melilla, en el conocido como Barranco del Lobo. En la emboscada mueren 1.000 soldados y varios oficiales. Son los escolapios de San Pablo. Los han incendiado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los escolapios? Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas... Redentoristas, Ancha 38. También está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. La indignación popular convierte la huelga general en una insurrección. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos arden o son saqueados. El motín de Barcelona dura una semana. ¡A formar! ¡Vamos! El gobierno de Maura declara el estado de guerra en la ciudad y ordena al ejército sofocar la revuelta. La semana trágica se salda con 113 muertos. De ellos, 104 son civiles y 9 son militares. Una vez sofocado el motín, se producen 2.000 detenidos. 5 son condenados a muerte por los tribunales militares. Entre ellos está el pedagogo anarquista Ferrer Guardia, al que el gobierno elige como cabeza de turco y acusa de haber inducido a la rebelión. Tras el fusilamiento de Ferrer, la izquierda europea y americana
que le considera un mártir del pensamiento libre, organiza una intensa campaña de protesta internacional contra el gobierno español. Se producen centenares de manifestaciones. Solo en la de París se concentran 50.000 manifestantes. En España, los liberales, que hasta ese momento habían apoyado al gobierno, deciden sumarse al frente antimaurista ya existente, formado por republicanos, socialistas y anarquistas, y organizan manifestaciones por todo el país pidiendo la dimisión de Maura. El rey cede ante la presión, le retira su confianza y llama a los liberales para formar nuevo gobierno. Este vídeo de Ignacio Sobrón es una introducción adecuada para comentar la guerra de Marruecos y el rechazo popular a la misma con la violenta expresión de la Semana Trágica de Barcelona en 1909. También nos aporta algunos datos del gobierno conservador de Maura y su sustitución por el gobierno liberal de Moret y, muy poco después, por el de Canalejas. Dos posiciones políticas dentro de los gobiernos turnistas del régimen de la Restauración canovista que hace aguas y así seguirá cada vez más de forma más precipitada, algo que veremos con más detalle en próximas sesiones. Ahora nos vamos a centrar en la guerra de Marruecos. Antecedentes de la guerra de Marruecos. Controlar la entrada o la salida, según se mire, del Mare Nostrum Mediterráneo a ambos lados del estrecho de Gibraltar fue ya una aspiración del Imperio Romano que conquistó la Mauritania Tingínata, actual noroeste de Marruecos, en el año 40, región que tras la reorganización provincial romana del siglo IV recibió el nombre de Hispania Transfretana, es decir, más allá del estrecho o Frentum. La conquista musulmana de la península ibérica, año 1711, y su presencia durante 8 siglos se basó en el control de las costas de ambos lados. Que no cesen de la conquista de África es la última voluntad de Isabel la Católica en su testamento de 1504. Esta recomendación no se cumplió por la proyección hacia América desde el siglo XVI al XIX, pero será rescatada como leitmotiv por los conservadores españoles, desde las veleidades imperialistas de O'Donnell en 1860 hasta alcanzar todo su vigor tras la pérdida de las colonias ultramarinas en 1898. España contaba, desde las guerras contra los piratas berberiscos, siglo XVI al XIX, con una serie de enclaves en África: Islas Chafarinas, Peñón de Lucemas, Peñón de Vélez de la Gomera y las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas últimas fueron destacamentos militares y presidios. Estas posesiones implicaron a España en el siglo XIX, cuando Alemania, Inglaterra y Francia empezaron a pugnar por subordinar a Marruecos. Marruecos se mantuvo independiente hasta mediados del siglo XIX. Francia, tras la conquista de Argelia, dirigió sus pretensiones hacia Marruecos y en 1845 derrotó a las tropas del sultán Maulawi al-Hassan, ocupando parte del territorio. España en 1860, etapa de O'Donnell, hizo lo propio para reforzar los territorios cercanos a Ceuta y Melilla. En la década de 1880, nuevos actores europeos empezaron a interesarse por el territorio, tanto por expansión de su comercio como por sus recursos mineros. Reino Unido quiere afianzar su control del Mediterráneo tras la apertura del Canal de Suez, ruta corta hacia la India. Alemania, recién unificada en su segundo Reich, lanza su política imperialista en África e inicia inversiones en Marruecos. Portugal e Italia también reclaman una parte. Se suceden una serie de tratados internacionales, algunos de ellos secretos, para repartirse el control. Primera Guerra del Rif. Tras los tratados firmados entre el sultán de Marruecos y el gobierno español en los años 1870,
las relaciones con España fueron de paz relativa, con el propósito de mantener el statu quo. Sin embargo, la paz se vería perturbada por la crisis de Melilla, que comenzó en 1890 y siguió durante los 3 años siguientes. Durante esos años, los choques entre las tropas españolas estacionadas en Melilla y las cabilas rifeñas limítrofes habían ido incrementándose, hasta culminar en el ataque a la ciudad durante los días 27 y 28 de octubre de 1893, en que murió el general García Barballo, gobernador militar de Melilla. El gobierno español destaca tropas a Melilla al mando del general Martínez Campos. Ante la posibilidad de una guerra, el sultán Hasán II destaca a su hermano, con fuertes efectivos, el cual logra reducir la rebelión rifeña. Estos hechos se conocen como la Guerra de Margallo o la Primera Guerra del Rif. A estos enfrentamientos siguió un nuevo periodo de paz relativa, que habría de cambiar tras la pérdida de las últimas colonias en el Caribe y el Pacífico en 1898. A partir de entonces, la política exterior de España se centra en el norte de África. Además, España procura salir de su aislamiento internacional e intenta participar en las nuevas políticas de alianzas que se dan en Europa a comienzos del siglo XX. Desde 1898, España intentó establecer acuerdos con Francia, Inglaterra o ambos a la vez, pero fueron dificultados por los continuos cambios de gobierno. España fue acercando posiciones con Francia, ya que en 1902 había ofrecido a nuestro país el reparto de Marruecos. El gobierno español no aceptó, reclamando que el Reino Unido fuera informado para evitar su hostilidad. Pero en 1904, una declaración conjunta franco-británica dejaba sin efecto esa política, pasando a la idea de penetración pacífica dado el estado de anarquía en el que se encontraba Marruecos tras la muerte del sultán y la juventud y falta de experiencia de su sucesor con solo 18 años. Alemania quedó marginada y en 1905 ocupó Tánger, situación de tensión que provocó la Conferencia Internacional de Algeciras, 15 de enero al 7 de abril de 1906. Colonialismo dependiente o subimperialismo en Marruecos. La política exterior española era totalmente dependiente y giraba desde 1904 en la órbita franco-británica. España salió favorecida de las tensiones imperialistas en el norte de África. Acordada entre Gran Bretaña y Francia la asignación de áreas de influencia en Egipto y Marruecos, respectivamente, la idea de que Francia controlara el flanco sur del Mediterráneo occidental repugnaba a los estrategas británicos. La solución, aceptada por Francia, fue atender las solicitudes españolas concediéndonos, puede denominarse subimperialismo, la franja norte marroquí, ya que la base del peñón de Gibraltar neutralizaba el monopolio español del estrecho. Así, en el marco del entendimiento franco-británico de 1904, surgieron los acuerdos franco-españoles del mismo año sobre posibles zonas de influencia en África noroccidental. La ratificación a un derecho de control de policía sobre la zona acordada, en la Conferencia de Algeciras de 1906, sería el origen de la última guerra colonial española y también del Tratado de Madrid del 27 de noviembre de 1912, por el que Francia reconoce el protectorado español del ángulo noroeste marroquí, con excepción de la ciudad de Tánger, que estaría dotada de un régimen especial. La diferencia entre colonia y protectorado. Los protectorados eran los territorios que tenían un gobierno propio indígena, pero la administración colonial supervisaba su acción y ejercía las funciones de defensa y política exterior. Era una fórmula que se estableció en lugares que con anterioridad habían sido estados independientes, como en el caso de Egipto y Marruecos. Conferencia
de Algeciras de 1906. La Conferencia Internacional de Algeciras tuvo lugar en esa ciudad española entre el 15 de enero y el 7 de abril de 1906. Los participantes fueron Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, España, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suecia y el Sultanato marroquí. El objetivo era alcanzar un acuerdo sobre las zonas de influencia en África por parte de los Estados europeos. Confirmó el triunfo de los planteamientos franceses apoyados por España y Reino Unido. Alemania era tenedor de una abultada deuda de Marruecos y exigía derechos sobre Tánger. Esa opción repugnaba a los británicos, que no querían una base frente a Gibraltar. La conclusión de la conferencia fue la admisión por parte de Marruecos, que sigue siendo Estado soberano, de inversiones extranjeras, control de aduanas, policía y obras públicas en dos zonas, la sur asignada a Francia y la norte a España. El gobierno presidido por Segismundo Moret, Partido Liberal, asume la responsabilidad de aumentar las inversiones en las minas del Rit, aunque la mayor parte se concede a compañías extranjeras, dado que España carecía de estructura empresarial y financiera. A partir de 1907 se visualizarán los negocios mineros en Marruecos para los empresarios españoles. El primero fue el vasco Honorato Echevarría, llegando a ser 13 empresas, 8 de Madrid, 3 de Bilbao y 2 de Barcelona. Señala Caballero Echevarría en su tesis doctoral que una de las formas de pago de las compañías mineras a los señores locales del Rit fueron remesas de armas. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevaban varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura, Partido Conservador, moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Los reservistas son soldados que ya han hecho el servicio militar al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Embarcan en Barcelona. El rechazo a esa movilización da lugar a la Semana Trágica de Barcelona. La presencia española en Marruecos solo favorece a unos pocos empresarios y a los mandos del ejército. La población lo rechaza. No obstante, acaba de iniciarse la Guerra de Marruecos, que durará hasta 1927. Semana Trágica de Barcelona. El anticlericalismo como adhesivo. La Semana Trágica de Barcelona, 25 de julio a 2 de agosto de 1909, se inició con el llamamiento de 20.000 reservistas para la Guerra de Marruecos. Violentos desórdenes tuvieron lugar en el puerto cuando iban a ser embarcados. A ellos se unió una huelga general convocada por los anarquistas, socialistas y republicanos. Barcelona quedó bloqueada por barricadas y el conflicto se extendió a otras ciudades catalanas. Acabó derivando en un motín anticlerical con el incendio y saqueo de numerosos conventos. El gobierno conservador de Maura reprimió con dureza el conflicto. El pedagogo anarquista Ferrer Guardia, acusado de promover los desórdenes, fue fusilado. El hecho levantó las protestas de las izquierdas, a las que se unió el propio Partido Liberal, y dio lugar a una campaña internacional. Alfonso XIII obligó a dimitir a Antonio Maura, que fue sustituido por Segismundo Moret, Partido Liberal. La participación conjunta de anarquistas, socialistas y republicanos necesita una reflexión. Los republicanos de Lerroux, ausente por viaje en Hispanoamérica, eran populistas, enemigos de la clase obrera y de los nacionalistas. El Partido Liberal, desde Madrid, los apoyaba con fondos secretos del Ministerio de la Gobernación desde 1901. ¿Cómo fue posible que la revuelta popular contra el embarque de reservistas
degenerara en quema de conventos. El objetivo de los republicanos fue derrocar a Maura. El de anarquistas y socialistas, la revolución, en defensa de las clases populares víctimas de la aventura marroquí que los llevaba a la muerte mientras enriquecía a algunos empresarios y promocionaba a los altos mandos del ejército. ¿Por qué no se incendiaron bancos o fábricas? La explicación hay que buscarla en que el único nexo de unión entre estas tres fuerzas era el anticlericalismo. La Iglesia española mantenía un marcado apoyo a los conservadores, que entre las clases populares derivó en un abierto anticlericalismo. En ello coincidían con los populistas republicanos de Lerroux, que, a su vez, conectaba con los nuevos planteamientos anticlericales del Partido Liberal para ganar posiciones. Esa conjunción de fuerzas marcó el declive de la monarquía de la Restauración y será, 21 años después, el germen de la Segunda República Española. En el barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Ni se lava ni se peina, ni se pone la mantilla hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Se trata de una canción popular, 1909, basada en hechos reales que cantaban los soldados destinados en Melilla y en toda España, a pesar de su truculencia, los coros infantiles, las niñas que saltaban a la comba. No estaba bien vista por los conservadores ni los mandos del ejército, que, como contrapropaganda, auspiciaron El novio de la muerte, 1921, un cuplé con letra de Fidel Prado y música de Juan Costa, que el general Millán Astray mandó adaptar al ritmo de marcha militar y que siguen entonando actuales legionarios españoles en la procesión del Cristo de la Buena Muerte en la Semana Santa de Málaga. María Teresa Piñeiro, en su tesis doctoral A las mujeres, las republicanas en las canciones de la Guerra Civil, repasa la letra de la canción popular de autor desconocido En el barranco del Lobo y destaca que el elogio a la madre del combatiente quedó recogida en letras de canciones de la guerra del bando republicano, como Canción de la Sexta División, Sardana de las monjas, Si tu madre quiere un rey, Los cuatro generales soldados de Levante, Si me quieres escribir, Frente de Gandesa y La guerra madre, la guerra. Gracias por su atención. Si el tema les ha interesado, no se conformen. Lean más sobre el mismo,
Coméntenlo, fomenten su espíritu crítico. En la próxima sesión continuaremos con la guerra de África y sus consecuencias, que, ya lo verán, resultaron decisivas en nuestra historia.